¿Ahora sí? Muy bien. Esto lo tengo que dejar acá porque vino mami recién y me puso un alfiler atrás en el cable, así que ahora lo voy a tener que tener colgadito, pero bueno, no se distraigan con esto. Les decía que tenemos en la cartelera el número de WhatsApp de la iglesia, regístrense y van a recibir también cada una de las actividades que hacemos como congregación, van a recibir el día, el horario y aún así pueden preguntar, van a recibir también los devocionales. Así que bueno, hoy a la mañana vino el pastor Víctor Owen y nos estuvo predicando acerca de lo que es la carrera de la vida cristiana. ¿Cuántos lo vieron? ¿Cuántos asistieron? Algunos estuvieron, algunos asistieron. Y yo creo que uno como predicador, siempre que, ahora que estuvimos viendo ciertos cursos que le estuve dando de formación ministerial, el primero es cómo armar un mensaje, lo primero que uno hace es desafía a la persona, o le enseño en este caso yo, a buscar qué es lo que el Señor les quiere hablar a su pueblo. Cuando uno es desafiado a dar un mensaje, mi tarea es ir a la intimidad y decir, Señor, ¿qué quieres que le diga a tu pueblo? Porque es Dios quien le habla a su pueblo, es Dios quien forma a su pueblo y simplemente nosotros nos volvemos herramientas por el cual el Señor comunica, así como lo hacían con los profetas, así como lo hacía también en el Antiguo Testamento, tanto como en el Nuevo con diferentes siervos, así como el día de hoy lo hace con cada líder, cada pastor, y muchas veces también va a usar tu vida para decirle algo a una persona y que justo vos le digas, quizás no sé por qué te lo digo, pero te tengo que decir esto. Eran las palabras justas, estaba así, así. Y vas a ver cómo Dios también te canaliza, porque Dios tiene una necesidad de comunicarse con su pueblo. Y nos viene hablando el Señor de santidad, nos viene hablando de nuestra realidad espiritual, y creo que en este tiempo, más que nunca, y sabiendo los tiempos que vivimos, tenemos que estar atentos a la voz del Señor y a responder, para así empezar a avanzar, para así seguir peleándola. Vienen tiempos muy oscuros, de hecho mañana no solamente es Halloween, yo prefiero llamarlo el día de la Reforma, porque mañana, un día como mañana, el 31 de octubre, Lutero clavó sus 95 tesis en la catedral y empezó ahí, antes una revolución. Pero también mañana empieza el Año Nuevo Celta, el Año Nuevo de la brujería, por eso hay tanto movimiento espiritual, y nosotros como iglesia tenemos que hacer luz, y tenemos que ministrar, y tenemos que llevar de la presencia del Señor. Y a medida que nos llenamos de la presencia del Señor y estamos en intimidad, esa misma intimidad que vos tenés con el Señor va a ir hablando de la presencia del Espíritu a los demás, muchas veces quizás hasta sin necesidad de hablar. No era así el caso de que hoy nos toca hablar. Hoy voy a predicar un mensaje que le puse por título, ¿por qué Dios no nos responde? ¿Por qué Dios no nos responde? Y nos vamos a situar en una época donde había un rey malvado, el pasaje es Primera de Reyes, capítulo 18, y se encontraba gobernando un tirano. Dice que la historia, porque la Biblia también cuenta la historia, son hechos que sucedieron, que Israel sufre una división, se divide en dos el terreno, el reino del sur, reino del norte. Reino del sur se levantaban reyes que era Judá, Benjamín y parte de la tribu también de Levit. Y había reyes que eran buenos, reyes malos, reyes buenos, algunos más o menos, pero iban así avanzando. ¿En qué se decía que era bueno o malo? Depende si hacía caso a la voz del Señor, al llamado del Señor, a guiar al pueblo hacia el Señor, porque cada gobernante era responsable también de la parte espiritual del pueblo. Estaban los sacerdotes, pero si un gobernante dejaba entrar idolatría y ponía templos, afectaba la realidad del pueblo. En cambio, en el reino del norte había un rey más malo que el otro. Y acá nos encontramos con un hombre llamado Acab, que estaba reinando, que él era malvado, pero más malvada era la mujer con la que se había casado, que mandaba a matar a los profetas del Señor y hacía que se edificaran templos a dos dioses en particular, había más, pero en dos dioses en particular, que era uno Baal y el otro Asera. Esto al Señor le desagradó bastante, a tal punto que levantó un hombre llamado Elías, un siervo del Señor, que se presentó delante del rey y dijo, hasta que yo no lo vuelva a decir, no va a llover sobre Israel, y desapareció, porque Israel estaba en pecado. Israel se había vuelto a la idolatría, habían dejado al Señor. Sucedió que luego de un tiempo, luego de 3 años que no llovía, había sequía, el rey agarró a uno de sus
a uno de sus súbditos y se dividió en dos el país y dijo, vamos a ir a buscar agua, que se nos mueren las bestias. Pero este súbdito, era un hombre temeroso de Dios, que cuando la mujer de Acab, este rey malvado, mandaba matar a los profetas del Señor, él los escondía en cuevas. Dice que escondió a 100 profetas y que los alimentaba y los tenía escondidos en cuevas. Y este hombre iba buscando manantiales y se lo encuentra a Elías. Y cuando se lo encuentra a Elías, Elías le dice, anda a decirle a tu rey que acá estoy. Y este hombre le dice, ¿por qué me vas a mandar a hacer eso? ¿Dios no te dijo, no te han dicho que yo resguardaba a los hombres de Dios? Ahora vos vas a ir, me decís que vaya, yo voy a ir. Cuando le diga al rey que vos estás en este lugar, porque él te anda buscando durante 3 años, cuando le diga al rey que estás en este lugar y él venga y vos no estés porque quizás el Espíritu de Dios te lleve a otro lado, me va a matar a mí. Me va a matar a mí, no me hagas esto. Entonces Elías les dice, no, hoy me voy a encontrar con tu rey. Y dice que va al encuentro, y en el versículo 17 del capítulo 18 de Primera de Reyes, sucede lo siguiente, dice que Acab lo ve, y dice, cuando lo vio Acab a Elías, le preguntó, ¿qué no eres tú el que anda perturbando a Israel? Y Elías le respondió, yo no ando perturbando a Israel, lo perturban tú y la familia de tu padre al apartarse de los mandamientos del Señor y seguir las imágenes de Baal. No solamente había una nación que estaba bajo un gobierno tirano, sino que la espiritualidad de esta nación se veía afectada porque este gobernante incitaba al pueblo a caer en idolatría, lo que hacía que el pueblo, muy débil y muy frío, siguiera los consejos de este rey, siguieran los caminos fáciles de buscar respuestas divinas, y iban a adorar a los Baales, y iban a adorar a Acera, y iban a sacrificar a sus hijos. Había un dios llamado Moloc, que era una estatua un poquito más grande que esta, con las 2 manos de fierro, y era hueco adentro, entonces se prendía fuego, y cuando se prendía fuego se apoyaban a los bebés y a sus hijos ahí. Cuando morían, se quemaban, se hacían cenizas, y con esas cenizas edificaban sus casas también. Ese era el dios Moloc. Entonces se había vuelto Israel un pueblo que realmente se había desviado. Entonces dice que Elías continúa hablando y le dice, juntame a todo el pueblo ahora en el monte Carmelo, y juntá también a los profetas de Baal y de Acera, y allí vamos a ir todos. Y dice que este rey, ya dejando este deseo de muerte, para con Elías fue y buscó al pueblo, y el pueblo se congregó todo junto con los profetas. Hay un motivo principal que como nación bloquea las respuestas del cielo. Aún así, si hombre justo y santo como Daniel decía que oraba y la respuesta salía y era impedida de que llegara porque había un príncipe que se lo ponía en los aires, cuanto más cuando hay un pueblo pecador, por más que clame, y no hallaban respuestas. Israel estaba totalmente desviado del Señor, estaba totalmente con sus ojos enfocados en otra cosa, y esto hacía que una condición que surgió por un problema espiritual como la sequía no tuviera solución, porque no había santidad para con el Señor. La palabra santo, la palabra santidad significa apartado. ¿Apartado para qué? Apartado para el Señor. Y vamos ahora a seguir desarrollándolo. Entonces, si Israel no revertía esta condición espiritual, no iba a haber respuesta divina. Y por eso Elías llamó al pueblo a juntarse en el monte Carmelo. Entonces, dice que Elías se paró frente al pueblo y le dijo, ¿hasta cuándo? Confrontó ya al pueblo. Van a estar titubeando entre 2 sentimientos. Si el Señor es Dios, síganlo a Él. Y si piensan que Baal es Dios, entonces vayan tras Él. Y dice que el pueblo se quedaba callado. Y Elías siguió hablando y dice, acá hay 400 profetas de Baal y solo de Dios he quedado yo. Vamos a hacer una cosa, vamos a traer un toro para los profetas de Baal, un toro para mí. Lo vamos a presentar, lo vamos a trozar, lo vamos a poner cada uno frente a su altar, pero no le vamos a prender fuego. Vamos a clamar cada uno a su Dios, y el Dios que responda por fuego, ese es Dios verdadero. Entonces
dice que el pueblo le pareció bien, hicieron así. Le trajeron primero a los profetas de Baal, porque eran más, y Elías dijo que empiecen ellos. Y cuando trozaron el toro, dice que lo pusieron sobre el altar y empezaron a clamar, y no pasaba nada. Empezaban a clamar, se empezaban a cortar, y cerca del mediodía dice que Elías ya se empezó a burlar. Este hombre de Dios le empezó a decir, grite más fuerte, quizás no los escuchan, porque estaban adorando a un Dios hueco, estaban adorando a un demonio que nunca iba a responder. Y llegado el tiempo, dice que el tiempo del sacrificio, dice que Elías ahora, él hizo que pongan restauró el altar con 12 piedras, uno representando a Israel. Dice que no solamente hizo eso, sino que puso el toro trozado. Dice que hizo cavar una zanja y que lo hizo mojar. Y cuando sucedió eso, dice que empezó a mojar y a correr el agua. Empezó a suceder que Elías empezó a clamar y el Señor le respondió. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor, porque tengo 3 enseñanzas para dejar rápidamente en esta tarde, y vamos a pedirle que sea el Señor quien nos hable. Padre, te damos gracias, Señor amado, porque tú eres quien nos habla, tú eres quien nos desafía, tú eres, Señor, quien da fruto a nuestras vidas, Señor. Por eso te pedimos en el nombre de Jesús que abras nuestras mentes, nuestros oídos, Señor, y que pueda ser esta palabra buena semilla, Señor, y lleve fruto al 100%. Háblanos tú, Señor, aún de mi vida, quita toda carnalidad y quita todo humanismo, Señor, y que sea tu Espíritu Santo utilizándome, Señor, para llevar verdad y palabra, Señor, porque tú eres la verdad y tú eres la palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, como te decía, vamos a ver 3 puntos en esta mañana. Lo primero que me habla esta historia, el punto número 1, es que vivir en santidad justifica el clamor y podemos reclamar entonces, Dios va a responder. Y entonces Dios va a responder. Cuando vivimos en santidad, cuando vivimos en comunión con el Señor, vamos a clamar al Señor y el Señor va a responder porque estás en comunión con Él. Dice que en el versículo 36, lo voy a leer, dice, cuando llegó el momento de ofrecer el sacrificio, Elías se acercó al altar y dijo, Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, demuestra que hoy eres tú Dios de Israel y que yo soy tu siervo y solamente hago lo que tú me ordenas hacer. Respóndeme, Señor, respóndeme, que tu pueblo reconozca que tú, Señor, eres Dios y que tú harás que su corazón se vuelva a ti. Y dice que en ese momento cayó fuego de parte del Señor y consumió el toro, que allí se ofrecía, la leña, las piedras y hasta el polvo, y aún secó el agua que inundaba la zanja. Hay algo que lo lleva a Elías a reclamar al Señor. Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac, demuestra que yo soy tu siervo y que hago lo que tú me mandas a hacer. En otras palabras, cuando vemos un poquito más atrás la vida de Elías solamente hacía lo que Dios lo mandaba a hacer. Anda para acá, iba para allá. Vete al desierto, te van a alimentar los cuervos. Obedecía. Y Elías estaba en tan comunión con el Señor que a la hora de clamar, no solamente que dijo, acá no llueve más hasta que yo lo diga, porque sabía que Dios lo respaldaba, sino que también, en este caso, se pone a clamar al Señor y le dice, Señor, respóndeme, yo soy el que estoy en tu presencia. Quiero decirte que muchas veces no encontramos respuesta del Señor porque las buscamos, las anhelamos, pero no queremos pagar el precio de estar en santidad con Dios. No queremos pagar muchas veces el precio de dejar quizás lo que nos agrada, que quizás no es malo, pero para enfocarnos solamente en el Señor. Entonces clamamos, y no estoy hablando que haya una situación espiritual contraria, no, yo no soy idólatra, yo no ando en pecado, pero no significa que no andes en pecado, no significa que estemos profundizando en santidad, en apartarnos para el Señor, en consagrarnos para el Señor. Si muchas veces no hay respuesta, es porque nos falta un poco más de comunión. Y no estoy hablando tampoco individualmente. Estoy hablando también como iglesia en Argentina, estoy hablando también como iglesia en Mar del Plata, y también lo puedo tomar individualmente. Pero el Señor nos viene hablando ya hace tiempo, que en este tiempo, más que nunca, debemos procurar la santidad. Debemos procurar el apartarnos para el Señor, para buscar a Él y que Él responda. Hace unos días un pastor amigo, Alejandro Quiroga, escribió un artículo que decía
porque bueno, él vive ahí en zona sur de Buenos Aires, estaba Independiente jugando con Boca, Racing con River, y no solamente eso, sino que hay un movimiento realmente bastante grande con el tema de Coldplay y las diferentes bandas y eso que hay. Entonces él escribió un artículo que se llama Cristianos Anfibios, y la palabra anfibio significa tener dos vidas, que no puedo enfocarme 100% vivir al Señor como una rana, y 100%, que vive 100% en el agua, pero también en la tierra. No puedo vivir 100% en el Señor y 100% después los domingos en la cancha, él decía, aceptando letras, aceptando canciones, aceptando mensajes que vayan totalmente en contra de lo que el Señor plantea. No podemos nosotros, aún como cristianos, agradar plenamente al Señor si seguimos tolerando ciertas circunstancias y ciertas cosas que se dan. Uno vive, como yo siempre dije y lo escribí aún en un anuario, que uno vive según lo que cree. Si creo en Dios, mi vida tiene que reflejar lo que digo con la boca que creo. Mi vida debe reflejar lo que dice mi boca. Entonces, las personas van a creer, no solamente como le creían al Señor porque hablaba, sino porque decían, este tiene autoridad. Él vive lo que predica, no como los fariseos. Y así va a ser en nuestras vidas. Pero no solamente eso, sino que se van a quebrar en el espíritu las barreras que impiden que la respuesta del Señor llegue a tu vida. Mientras más estás en santidad y te apartás para el Señor, significa que más le crees. Y mientras más le crees, más el Señor se glorifica. Más el Señor se glorifica. El diablo va a tratar de hacerte desviar la mirada, ya hemos predicado de eso, va a tratar de hacerte que estés distraído, va a traer cosas que no desagradan para nada. Por ejemplo, yo cuando era joven escuchaba mucha música tropical. Y hoy no escucho, hoy ya todo de radio escucho algunas noticias, miro alguna película, pero cuando escucho cierta tonadita de aquellos tiempos, se le viene a uno el recuerdo y vos decís, con esta canción yo la escuchaba y estaba así, y uno tiene que a veces salir corriendo de eso, porque sé que esas letras no glorifican al Señor y mi cuerpo y mi mente no le iban a rechazar, entonces uno tiene que rechazarla, y eso significa empezar a apartarse por santidad, empezar a ver más allá de la situación que nos pueda traer gozo para ver lo que realmente vale la pena, que es que estamos siendo edificados en el Señor. La segunda enseñanza, la primera dije que vivir en santidad justifica el clamor y vas a poder reclamar y entonces Dios va a responder. En este caso fue así. Elías clamaba y Dios le respondía. El segundo, ¿por qué? Porque vivía en santidad. El segundo, que vivir en santidad refleja vida eterna y ese testimonio desafía y abre puertas. Como Elías vivía en santidad y clamaba al Señor y el Señor le respondió, dice en el versículo 39 que cuando todos vieron esto que había sucedido, que el Señor le respondió al clamor de Elías, dice que se arrodillaron y exclamaron, el Señor es Dios, el Señor es Dios. Cuando vos tenés una vida de santidad, cuando vos tenés una vida enfocada 100% en el Señor, y eso se ve y se refleja, no solamente ese testimonio va a ser bueno para vos, sino que ese testimonio va a impactar a los demás. Ese testimonio va a hacer que las personas vengan a vos porque van a glorificarla. Realmente el Señor es poderoso, el Señor es Dios. Él es realmente el que te puede quitar de las situaciones más terribles de la vida. Y alguien que no tiene a Dios, cuando ve a una persona cristiana, y no un cristiano que le va más o menos, sino un cristiano que le puede ir como sea, pero que está enfocado en el Señor y que su espíritu siempre está levantado porque sabe en quién confía, lo anhela. Lo anhela. Una vuelta hablé con un muchacho que se congregaba acá, Rubén, que tiene una historia bastante brava. Y el Señor lo sacó de las drogas, de la violencia, de un montón de lados. Y yo de joven decía, Señor, yo quiero tener un testimonio así para predicar así. Y me sorprendió porque me cayó la boca. Él me dice, a mí me sorprende más tu testimonio, que pudiéndote aún en la juventud desviar y teniendo las mismas ofertas que tuvimos todos, vos te pudiste refrenar y dijiste que no a todo lo que yo no me pude refrenar. Yo me quedé ahí parado porque uno dice siempre un testimonio grande de que el Señor lo levantó, lo sacó, y muchas veces el testimonio de poder refrenarte, de enfocarte y trabajar en tu matrimonio y hacerlo que prospere en el Señor, de que aunque las personas te agredan en el trabajo vos puedas contestar con justicia y bien, muchas veces ese testimonio te va a ser justo y ese testimonio va a marcar la diferencia.
va a traer poder y la gente lo va a anhelar. Y ni hablar si necesitas un milagro, clamás al Señor y el Señor responde. Estar en intimidad significa, estar en santidad significa estar con fe en el Señor, en intimidad con el Señor, creyéndole al Señor. Y cuando tenemos fe, dice el Señor que vamos a hacer cosas mayor que las que hizo Jesús en la tierra, si le creemos un poquito. Entonces la mujer samaritana tenía un buen testimonio, fue a hablar cuando se encontró con el Señor y vino la gente a escuchar a Jesús por el testimonio que esta mujer hablaba. Y ya que le dijeron después que se encontraron con Jesús, le dijeron, ya no creemos no solamente por lo que vos nos decís, sino que ahora vemos que hay un hombre así, que el Hijo de Dios está acá. Y ese testimonio impactó en toda la región. Hay que darse cuenta muchas veces del poder que tienen nuestros actos como cristianos, del poder que tiene los actos que hacemos cada uno de nosotros, tanto los buenos como los malos, porque conllevan verdad, conllevan poder. Y que nuestra vida sea un acto que refleje vida eterna. Que así como Elías reflejaba comunión con el Señor, y este hombre, el siervo de Acab, cuando lo vio, dice, vos sos el hombre de Dios, vos sos el que están buscando, lo reconoció, porque todo el mundo reconocía a un hombre que se estaba consagrado al Señor, que así pueda ser en nuestras vidas, que puedan reconocer mediante a la santidad, y mientras que la sociedad dice que sí un montón de cosas y las acepta, nosotros como iglesia, nosotros como cristianos, nos frenamos en los valores del Señor y decimos, no, hasta acá. Te amamos, te vamos a ayudar, vamos a orar por tu vida, pero hay ciertas cosas que no vamos a aceptar. No, vení, vamos a un asado, va a haber tal cosa, y vos sabés que va a haber un clima raro y turbio, y a veces es preferible decir, no, mirá, si querés comemos un asado cualquier otro día, pero vos porque sos muy santo, precisamente, porque a veces es mejor esquivar las tentaciones. Así como un alcohólico y que se restaura, es mejor que no tome alcohol. Así como una persona que fumaba, es mejor que no vaya a lugares que fuma. No porque que le haga mal y eso, sino porque se tiene que resguardar. Así muchas veces tiene que ser en nuestra vida, todas en sí. Y en la tercera enseñanza que te quiero dejar en esta noche es que vivir en santidad implica tomar una decisión contundente frente a lo que es de tropiezo a tu vida espiritual. Vivir en santidad significa tomar un corte literal, una decisión contundente frente a lo que te puede afectar en tu vida espiritual. Todos nos conocemos, cada uno se conoce a sí mismo y sabe hasta dónde puede avanzar en ciertas áreas. Dice que Elías entonces ordenó que capturen a los profetas de Baal y que no se escape ninguno, y el pueblo los capturó. Y Elías los llevó al arroyo de Sisón y allí les cortó la cabeza. Luego Elías dijo a Acab, regresa a tu palacio, come y bebe, que viene una gran tormenta. Fue contundente. Lo que le hacía mal a Israel, lo que lo hacía desviar, lo que lo hacía pecar, Elías lo sacó de raíz. Tomó una decisión contundente frente a lo que afectaba la vida del pueblo, y no solamente del pueblo, sino también de los animales y todo lo que implicaba. Así tenemos que ser nosotros frente a lo que nos es de tropiezo, a lo que nos es de tentación. Muchas veces conté la misma historia, digo, José era un hombre que lo vemos tremendo. Sin embargo, dice que la mujer de Potifar se le abalanzó y él escapó desnudo, salió corriendo. Ahora, José un esclavo, José un hombre que trabajó en el campo, José un hombre robusto, frente a las mujeres egipcias, que sabemos que la contextura aún por las imágenes y por la historia, dicen que eran mujeres extremadamente delgadas o buscaban mucho que sean esbeltas, no robustas. ¿Podría de alguna manera arrancarle la ropa? Quizás sí. Si José le tomaba las manos, no le podía quizás sacar la ropa. Si José directamente salía corriendo, una mujer que ni siquiera podía correr nada porque no tenía desarrollado, él estaba todo el tiempo en el campo fuerte y tenía más resistencia, si le agarraba las manos o salía corriendo, quizás no hubiese llegado a arrancar la ropa. Sin embargo, dice que José se fue corriendo sin ropa, pero escapó. Y muchas veces digo lo mismo a los matrimonios y digo a ciertas personas que me presentan problemas, hay cosas con las que no te vas a poder enfrentar, porque es la realidad de muchos hombres, que si hay situaciones parecidas, no sé hasta qué punto se pueden refrenar. Vos tenés que salir corriendo. Ni lo pensáis, no, esto lo voy a poder manejar. Yo lo quise manejar y me aparté muchas veces por situaciones así.
Y dije, nunca más. Cuando hay situaciones así, me voy corriendo. Lo que afecta a mi vida espiritual, trato de no tenerlo. Si Facebook me hace que me murmure y que me pelee con los demás, cierro Facebook. Si Instagram me lleva a mirar imágenes que no debo mirar, bueno, cierro Instagram. Si hablar de ciertas cosas me va a hacer mal, mejor tener el valor de decir, bueno, hasta acá no voy a seguir avanzando con esto porque me hace mal y me afecta. Cuando reconoces que algo te hace mal en la vida espiritual y que va a afectar, tenés que cortarlo de raíz. Tenés que cortarlo de raíz. No hay que tener tolerancia con lo que el diablo usa para afectar tu vida espiritual. No hay que tener tolerancia. A veces duele y sí, a veces va a doler. A Elías le implicó tener que salir corriendo porque después lo seguía la mujer de Acab. Pero no hay que tener tolerancia, porque esto que quizás tolerás hoy y mañana no va a tener consecuencias, pero va a pasar el tiempo y se va a hacer una pelota como las pelotas de nieve cuando tiene una chiquita y se empieza a hacer una bola grande, así se va a ir haciendo esta situación. Y va a llegar un punto que vas a ver que te cuesta la vida espiritual, que te cuesta refrenarte, que te cuesta avanzar, y quizás no te das cuenta que la pelota empezó hace mucho. Entonces hay que cortarla de una. No toleres lo que afecte tu vida espiritual para mal. Sé contundente y vas a ver la mano del Señor, cómo va a obrar en tu vida, cómo te va a restaurar, cómo te va a responder, cómo vamos a clamar y el Señor va a traer respuesta de una manera plena. Porque dice que en ese momento se volvió todo el pueblo. Dice que el Señor hace que el pueblo se vuelva a Él. Este es el tiempo y yo oro muchas veces así, Señor, ayúdame a estar en santidad. Pero vos, pastor, tenés que estar en santidad. Señor, ayúdame a estar en santidad. Señor, líbrame de la tentación. Señor, líbrame, porque conozco las consecuencias que puede traer. Y por eso hoy te quiero compartir que vivir en santidad implican estas tres cosas desde esta historia que tomó Elías. Reclamó la promesa porque él estaba y tenía autoridad. Cuando vos estás en el Señor, está justificada tu petición y el Señor responde. La segunda es que la vida en santidad refleja testimonio y refleja autoridad, refleja, como tengo acá escrito, vida eterna y poder, y ese testimonio va a desafiar a los demás. Y la tercera es que vivir en santidad te va a implicar que tomes una decisión drástica, con amistades, con situaciones, con cosas que quizás no son pecados para otro, pero a uno lo afecta. A mí, por ejemplo, esto muchos lo saben, yo hacía taekwondo, peleé mucho tiempo, me vi gordito, dijo el Señor que no entrené más, me fui a estudiar, volví, me vi gordito, digo, bueno, esto es lo que mejor sé hacer y esto yo sé que bajo de peso enseguida. Me fui a entrenar a algo que el Señor me dijo que no entrenara más. ¿Por qué? Porque afectaba mis emociones, porque veía a la gente, no veía a las personas así tal cual eran, las veía o como rival y me afectaba, loquito. Entonces me puse a entrenar, me desgarré y me corté los ligamentos. Entonces oré, y le digo, Señor, saname. Hasta que un día el Señor me dice, si yo te sano, ¿vos vas a volver a entrenar? No. Y me puse a pensar y digo, sí, Señor, seguramente vaya a volver a entrenar. No, me tuve que operar y con esa operación puedo hacer cualquier deporte, pero no puedo hacer taekwondo porque me afecta la rodilla. Entonces, hay veces que el Señor me pegó una ayudita ahí, pero hay muchas veces que conocemos lo que nos hace mal y tenés que ser tajante. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que quite y que queme de nuestras vidas todo lo que nos distrae y que nuestros ojos estén enfocados en el Señor. Porque en este tiempo, en esta hora, tenés que estar enfocado en el Señor. Que todo lo demás sea hojarasca y arda, y que sea la presencia del Señor la que nos lleve a estar en su refugio, en santidad, a clamar y poder saber que viene la respuesta, porque sabemos que viene la respuesta, pero verla porque vamos a estar en presencia del Señor. Porque no solamente vas a ser justificado en la sangre de Cristo, sino que vas a trabajar en esta carrera, como decía hoy el pastor, y vas a estar en la presencia del Señor. Vas a procurar la santidad, vas a procurar que ese testimonio que vos vas a vivir y cómo Dios se va a mover, va a desafiar a otros a que se vuelvan al Señor. Y aunque esto muchas veces implique una decisión tajante. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú nos hablas. Te pedimos, Señor amado, en el nombre de Jesús, en este tiempo más que nunca,
que nos mantengas unidos a ti, Señor, que nos desafíes a estar en santidad, porque sabemos que fuerzas humanas, Señor, se caen, se desgastan, Señor amado, y no sirven para nada. Por eso necesitamos esa fuerza espiritual, Señor amado, que se forma en intimidad contigo. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, guíanos, Señor, a ser valientes y esforzados en ti, Señor, a procurar estar en comunión contigo, Señor amado, y que no estemos entre dos caminos, Señor, ni titubeando, sino que nos enfoquemos plenamente en ti y en resguardar nuestra vida espiritual. Señor amado, en el nombre de Jesús, que este testimonio también, Padre amado, afecte a los demás y puedan ver que hay un Dios que vale la pena servirlo, que vale la pena vivir por Él, que vale la pena, oh Señor amado, desgastarse para ti y renunciar a ciertas cosas para ti, porque tú nos das vida, Señor, y porque nos da vida es que renunciamos a las demás cosas para agradarte a ti. Señor, en el nombre de Jesús, que podamos ser valientes a la hora de tomar decisiones. Tú nos conoces, Señor, muéstranos qué es lo que tenemos que cortar, muéstranos, Señor amado, qué es lo que tenemos, Señor amado, que trabajar. Danos la fuerza para resistir, Señor, toda circunstancia y ataque del enemigo, y más que en este tiempo, Señor, se desatan. Oh, Padre, cuántos siervos tuyos, Señor, se han desviado, Señor. Señor, ten misericordia de nosotros, Padre, para que sigamos firmes en ti, para que no seamos como Israel, que sin darse cuenta se desvió, Señor, y fue tras los Baales, y tuvo que venir un hombre de Dios a llamarles la atención, primeramente afectándolos en todas las áreas por medio de la sequía, Señor, pero tú lo volviste a enviar para traer sus corazones hacia ti, Señor. Y una vez restaurados, Señor, tú abriste los cielos y derramaste tormenta, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, que estemos enfocados en ti. Háblanos, Señor, ministranos, queremos agradarte a ti, queremos agradarte a ti. Hay muchas cosas, Señor, avanza la tecnología, avanzan, Señor, los recursos tecnológicos, Señor, y hay muchas cosas que quieren afectar nuestra santidad. Hay muchas, Señor, amistades, hay muchas aplicaciones. Señor, ten misericordia de nosotros y manténnos en ti. Señor, te amamos, te bendecimos, oh, te exaltamos y te adoramos en el nombre de Jesús. Y tu mirada me consumió. Yo soy todo tuyo. Me acerqué, permanecí y tu mirada me consumió. Yo soy todo tuyo, el fuego de los otros amores.
Señor. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe, Señor. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe Aleluya. Ahora seguimos adorando al Señor. Los que necesitan oración estén pasando por favor al altar, vamos a orar. Esta mañana hicimos el túnel de oración, así que si no vino se lo perdió. Hacía mucho que no hacíamos el túnel de oración, así que lo tenemos que repetir. Pero pasen los que necesiten oración y estaremos orando. Recuerden que tenemos este libro, Comprender tu recorrido, ya están allí en la librería, alguno que lo quiera llevar va a ser una bendición. Y recuerden también que quedan los últimos libros de los 40 días de ayuno y oración. Los que quieran pasan por la librería. Los que necesitan oración estén pasando, todos los líderes estarán orando por las necesidades. Seguimos cantando al Señor. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús.